En enero de 2013, los consumidores de Irlanda, el Reino Unido, Francia, Suecia y otros 12 países europeos descubrieron que las hamburguesas que habían estado comprando en Tesco, Lidl, Aldi, IKEA y una docena de marcas más no contenían lo que decía la etiqueta. El análisis de ADN confirmó que algunas hamburguesas vendidas como 100% carne de vacuno contenían hasta un 100% de carne de caballo. No trazas. No contaminación accidental. Carne de caballo en proporciones industriales, mezclada deliberadamente con carne de vacuno, envasada, etiquetada y vendida como si fuera otra cosa. La investigación posterior encontró que el fraude llevaba meses activo, que había involucrado a proveedores en Polonia, Rumanía, Países Bajos y Francia, que el precio de la carne de caballo era, en ese momento, aproximadamente la mitad del precio de la carne de vacuno, y que la sustitución era visualmente indetectable una vez procesada la carne y mezclada. Tesco perdió 300 millones de euros de valor de mercado en días. Findus, Nestlé, Buitoni, IKEA, todos retirados del mercado en cascada. El escándalo tuvo un nombre en los medios: Horsegate, el escándalo de las hamburguesas con caballo. Han pasado 12 años. En febrero de 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor de México, la Profeco, publicó los resultados de un análisis de 35 marcas de carne para hamburguesas disponibles en el mercado mexicano. Al menos 16 de las 35 marcas presentaban irregularidades. Productos anunciados como 100% pechuga de pollo o arrachera contenían en realidad piel de pollo, soya y mezclas de carnes no especificadas en el etiquetado. 12 años. Un continente de distancia. El mismo problema. Bienvenido a Desmontando la Despensa. Hoy vamos a hablar de lo que hay realmente dentro de la carne molida y las hamburguesas que compras cada semana. Y de por qué este es, probablemente, el fraude alimentario más antiguo, más sistemático y más difícil de ver que existe. En los próximos 40 minutos vas a entender 3 cosas sobre la carne molida que la mayoría de consumidores no saben. La primera, cómo funciona la sustitución de especies en la carne procesada. ¿Por qué la carne molida y picada es la categoría de carne con mayor riesgo de fraude en todos los mercados del mundo? Y cómo el escándalo del caballo en Europa, en 2013, no fue una excepción sino la versión visible de algo que ocurre de forma continua y en menor escala en todos los mercados. La segunda, ¿qué se añade a la carne molida que no es carne? No solo otras especies animales, sino también agua, soja texturizada, féculas, colorantes y conservantes que en muchos casos la regulación permite, pero el etiquetado no siempre declara claramente. La tercera, ¿por qué esas adiciones no son solo un fraude económico, sino en algunos casos un riesgo de salud real y verificable? La alergia a la soja, para empezar, afecta a millones de personas. Si hay soja en tu hamburguesa y no está declarado en la etiqueta, no es solo un engaño, es un peligro concreto. La carne molida ocupa el puesto número 4 en la lista de los alimentos más adulterados del mundo, según un análisis de más de 15,000 registros públicos de fraude alimentario publicado en 2024 por investigadores vinculados al Ministerio de Agricultura de Brasil. La carne de pollo ocupa el 14. La carne molida en específico, el 15. Entre los dos, la carne animal es la segunda categoría más fraudulenta del mundo después de los lácteos. Eso no es una coincidencia. Es la consecuencia lógica de un producto cuya transformación industrial borra prácticamente toda posibilidad de verificación visual.
Para entender por qué el fraude en la carne molida es tan prevalente, hay que entender primero lo que ocurre cuando un trozo de carne se procesa. Cuando compras un filete, un chuletón, una pechuga entera, tienes información visual. El color, la textura, la estructura muscular, la distribución de la grasa. Un profesional del sector puede identificar a simple vista si la pieza es lo que dice ser, de qué parte del animal viene aproximadamente y si ha sido manipulada. La pieza entera guarda información. Cuando esa misma carne pasa por una picadora industrial, toda esa información desaparece. Lo que sale es una masa homogénea de color rojo oscuro, cuya composición exacta es imposible de verificar sin un análisis de laboratorio. Y si a esa masa homogénea le añades carne de otra especie, soja texturizada hidratada, agua, colorantes y especias, el resultado final es visualmente idéntico al producto sin adulterar. Este es el principio fundamental que explica por qué la carne molida es el vector preferido del fraude cárnico en todos los mercados del mundo. La transformación destruye la evidencia, y la cadena de procesado amplifica el problema. La carne molida que llega a una gran cadena de supermercados o a una hamburguesería industrial no viene de un único animal ni de un único proveedor. Viene de decenas de canales de distintas procedencias, procesados en distintas instalaciones, mezclados en distintos puntos de la cadena. En el caso del escándalo europeo de 2013, los investigadores identificaron hasta 8 intermediarios entre el productor original de la carne de caballo y el consumidor final que compró una lasaña en el supermercado. 8 intermediarios, cada uno con sus propios sistemas de documentación, sus propios proveedores y sus propios incentivos. En algún punto de esa cadena alguien tomó la decisión de mezclar. Nadie en los pasos siguientes lo detectó porque nadie en los pasos siguientes hizo el análisis de ADN que habría hecho falta para verlo. El análisis de ADN en carne procesada es técnicamente sencillo, relativamente barato y absolutamente definitivo. Puede detectar la presencia de carne de caballo, cerdo, pollo, pato, soja y decenas de otras sustancias en proporciones del 0,1% de la muestra. El problema no es técnico, es que nadie lo hace de forma sistemática en todos los puntos de la cadena. Y cuando se hace, como en el caso de los investigadores de la Chapman University de California, que analizaron 48 muestras de carne molida de distintos canales comerciales, los resultados son consistentes. El 35% de las muestras de distribuidores online estaban mal etiquetadas. El 18% de las de carnicerías locales y el 6% de las de grandes superficies. De media, aproximadamente 1 de cada 5 muestras contenía algo que no estaba declarado en la etiqueta. El escándalo europeo de 2013 es el caso de fraude en carne más documentado de la historia moderna, y merece ser contado con sus datos exactos porque la forma en que ocurrió y la forma en que la industria respondió dice mucho sobre la estructura del problema. El 15 de enero de 2013, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda publicó los resultados de un análisis rutinario de hamburguesas vendidas en supermercados del país. El análisis había detectado ADN de caballo en el 37% de las muestras de hamburguesas y ADN de cerdo en el 85%. Algunas hamburguesas vendidas como 100% carne de vacuno contenían hasta un 29% de carne de caballo. En los días siguientes, los análisis se extendieron a otros países. En Reino Unido, los supermercados Tesco, Lidl, Aldi y Coop retiraron productos.
En Francia, los análisis en platos preparados de Findus encontraron hamburguesas que contenían entre el 60% y el 100% de carne de caballo. En Suecia, IKEA retiró sus albóndigas en 12 países. Nestlé, Buitoni y otras marcas siguieron. La ola de retiradas afectó a más de 16 países europeos. La investigación posterior reconstruyó la cadena. Carne de caballo procedente principalmente de Rumanía y Polonia, vendida a través de una red de intermediarios holandeses y franceses, mezclada con carne de vacuno en instalaciones de procesado del Reino Unido y varios otros países, envasada y etiquetada como carne de vacuno, distribuida a cadenas de supermercados que no habían hecho ningún análisis de composición de la carne que estaban comprando. El motivo era exactamente el que siempre es: el precio. En 2012 y 2013, la carne de caballo costaba aproximadamente la mitad que la carne de vacuno en los mercados mayoristas europeos. Cada kilogramo de carne de vacuno sustituido por carne de caballo en una mezcla de miles de toneladas representaba un margen adicional directo. Y la carne de caballo, una vez picada y mezclada con especias, condimentos y otros ingredientes, es visualmente indistinguible de la de vacuno. La respuesta regulatoria fue inmediata y en algunos aspectos profunda. La Comisión Europea implementó un programa de análisis de ADN en carne procesada en toda la UE. Se reforzaron los requisitos de trazabilidad en la cadena cárnica. Las normas de certificación alimentaria BRCEIFS incorporaron cláusulas específicas sobre fraude alimentario. En el Reino Unido se creó un organismo específico de coordinación para crisis de fraude alimentario. ¿Funcionó? En parte. Los estudios publicados 4 años después del escándalo encontraron mejoras sustanciales en los sistemas de vigilancia y en la conciencia del sector sobre el riesgo de fraude. Las tasas de mislabeling detectadas en controles rutinarios bajaron en Europa respecto a los niveles del periodo 2012 a 2013. Pero bajar no es lo mismo que resolver. En octubre de 2025, la Guardia Civil Española desmanteló una red que había comercializado más de 11.500 toneladas de productos cárnicos y alimentarios ilícitos en España, con un valor estimado de más de 95 millones de euros. La red operaba en Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Vigo, Valencia, Murcia, Pontevedra y Alicante. Una empresa en Mallorca había estado desinfectando carne vencida con lejía para eliminar bacterias y reetiquetarla como fresca para revenderla. 12 años después de Horsegate, en múltiples puntos de España simultáneamente. No es una coincidencia, es la demostración de que los incentivos estructurales del fraude en carne no han desaparecido, solo se han vuelto más sofisticados. La sustitución de una especie cárnica por otra, caballo por vacuno, cerdo por cordero, pato por pato, es la forma más espectacular del fraude en carne porque produce titulares. Pero no es la más frecuente. La forma más frecuente es mucho más mundana y mucho más difícil de ver. Añadir cosas que no son carne en absoluto. La primera es el agua. La carne fresca tiene un contenido de agua de aproximadamente el 70% en su estado natural. El agua añadida artificialmente, mediante inyección, inmersión o incorporación de fosfatos que retienen líquido, puede elevar ese porcentaje hasta niveles que la normativa limita, pero que rara vez se verifican en productos de bajo precio. Cuando cocinas una hamburguesa y encoge un 40% en la sartén, parte de esa pérdida es agua natural. Pero otra parte puede ser agua que pagaste al precio de la carne. La segunda es la proteína vegetal de soja.
La soja texturizada hidratada tiene una textura fibrosa que, mezclada con carne molida en proporciones del 10 al 20%, es prácticamente indetectable para el consumidor. El coste de la proteína de soja es aproximadamente una décima parte del coste de la carne de vacuno por kilo de proteína. La adición no declarada de soja a la carne molida no es un problema hipotético. Es exactamente lo que encontró la Profeco en su análisis de 2025 en el mercado mexicano. Productos anunciados como 100% pechuga de pollo contenían soja. Esa adición no está declarada en la etiqueta. Y la soja es uno de los 14 alérgenos de declaración obligatoria en la normativa alimentaria de la UE. La tercera es el almidón. La fécula de patata, el almidón de trigo y otros carbohidratos modificados se añaden a productos cárnicos procesados porque absorben agua, mejoran la textura y reducen el coste por kilo. Como la soja, son visualmente indetectables en carne molida. Como la soja, representan un riesgo para personas con alergias al trigo o celiaquía si no están declarados. La cuarta es el colorante. La carne molida fresca tiene un color rojo brillante que se oxida con el tiempo y vira al marrón grisáceo. El dióxido de carbono en el envasado en atmósfera protegida ralentiza ese proceso. Pero algunos procesadores utilizan monóxido de carbono o colorantes para mantener el color rojo artificialmente más allá de la vida útil real del producto. El monóxido de carbono mantiene el color rojo de la carne incluso cuando la carne ya no es segura para el consumo. Varios países lo han prohibido explícitamente. En otros, su uso en envasado de carne sigue siendo un área gris regulatoria. Y la quinta, que aplica especialmente al mercado latinoamericano, es la reetiquetación de carne congelada como fresca. La carne molida congelada y descongelada tiene las mismas propiedades nutritivas que la fresca, pero su vida útil residual es significativamente menor. Venderla como fresca permite cobrar un precio más alto y, más importante, ocultar que el producto tiene menos días de margen del que aparenta. En el análisis de mercado español de octubre de 2025, parte de los productos ilícitos incautados eran precisamente congelados, reetiquetados como frescos. El resultado de todas estas capas superpuestas es que el producto que llega al consumidor puede estar compuesto por carne de vacuno, carne de cerdo no declarada, proteína de soja no declarada, almidón no declarado, agua inyectada, colorante para simular frescura y una fecha de consumo preferente que no corresponde a la historia real del producto. Y puedes comprarlo en un supermercado perfectamente normal de cualquier ciudad de habla hispana sin que nada en el exterior del envase te lo indique. Hasta aquí hemos hablado del fraude en la carne molida principalmente como un problema económico. Pagas por vacuno y recibes cerdo. Pagas por carne y recibes soja. Pero hay una dimensión del problema que va más allá del dinero y que no se puede minimizar. El análisis de más de 15,000 registros de fraude alimentario publicado en 2024 encontró que el 46% de los casos de adulteración representan algún riesgo potencial para la salud de quienes consumen los productos. No todos los casos de carne adulterada son inocuos. El primero y más inmediato es el de los alérgenos ocultos. La soja es el ejemplo más documentado en carne molida, pero el problema aplica también al gluten, si hay almidón de trigo no declarado, y a cualquier otra especie animal cuya presencia no esté declarada. Las personas con alergia al cerdo, por ejemplo, no son pocas. Las personas con restricciones religiosas que prohíben el cerdo, musulmanes, judíos observantes, representan cientos de millones de consumidores en el mundo hispanohablante y global.
Si hay cerdo en una hamburguesa de vacuno y no está declarado, el problema no es solo económico. El segundo es específico del escándalo de 2013 y de sus implicaciones. Parte de la carne de caballo que terminó en las hamburguesas europeas provenía de caballos sacrificados en matadero por sus dueños que ya no podían mantenerlos, no de caballos criados para consumo humano. Esos caballos habían recibido tratamientos veterinarios, en particular fenilbutazona, un antiinflamatorio habitual en équidos, que están prohibidos en animales destinados a consumo humano, precisamente porque pueden causar daño a la médula ósea en personas. Los análisis encontraron fenilbutazona en algunas muestras de la carne adulterada, que llegó a los consumidores europeos en 2013. El tercero es el de la carne de procedencia ilegal o sanitariamente comprometida. En Brasil, el escándalo de 2017 conocido como carne fraca, carne débil, reveló que inspectores del Ministerio de Agricultura habían aceptado sobornos para certificar carnes de instalaciones que usaban ácido sórbico para enmascarar descomposición, que mezclaban cartílagos y otros subproductos con carne declarada como de calidad, y que vendían carne de animales no aptos para consumo humano. El escándalo afectó a más de 21 países que importaban carne brasileña y generó una crisis diplomática y comercial de primer orden. Para el consumidor latinoamericano, el dato más relevante es este. El fraude en carne no lo cometen únicamente pequeños carniceros negligentes o distribuidores oportunistas. En varios casos documentados, lo cometen redes organizadas con alcance industrial, que operan durante años antes de ser detectadas, y que en algunos casos cuentan con la complicidad activa de los sistemas de control que deberían detectarlos. Y la detección, cuando ocurre, suele ser tardía. La red desmantelada en España en octubre de 2025 llevaba tiempo operando cuando fue detectada. El escándalo del caballo llevaba meses en el mercado antes de que el análisis rutinario irlandés lo sacara a la luz. La carne adulterada de Brasil se vendió durante años antes de que la investigación judicial lo hiciera público. El consumidor que está en el supermercado el martes por la tarde, eligiendo entre hamburguesas, no tiene ninguna herramienta para saber cuál de estos problemas está activo en ese momento en su cadena de suministro específica. Y eso, más que cualquier dato concreto, es lo que define la naturaleza estructural de este fraude. Hasta aquí el marco global. Ahora vamos al territorio concreto del público hispanohablante. En México, el informe de la Profeco de febrero de 2025 es el documento más reciente y más específico disponible sobre el estado del mercado de carne para hamburguesas. De 35 marcas analizadas, al menos 16 presentaban irregularidades. Los problemas encontrados eran de tres tipos: etiquetado incorrecto sobre la especie o el corte utilizado, presencia de ingredientes no declarados como soja o piel de pollo, y contenido real de carne inferior al declarado en el envase. Para entender el impacto de ese dato, 16 de 35 marcas con irregularidades es una tasa de fallo del 45,7%, casi la mitad de las marcas analizadas. En un análisis de un producto básico de consumo masivo en uno de los países más poblados del mundo hispanohablante, y la Profeco no analizó todas las marcas del mercado, analizó una muestra. En Argentina, el impacto del escándalo europeo de 2025, la red de 11.500 toneladas de productos cárnicos ilícitos en España, generó debate específico sobre los sistemas de control de carne en el país, que históricamente ha tenido problemas con el uso de registros sanitarios falsos y la comercialización de carne sin trazabilidad.
Los análisis de fraude en Argentina documentan que el uso de registros sanitarios falsos o correspondientes a otras marcas fue la forma más común de fraude alimentario en el país entre 2020 y 2021, con más de la mitad de los casos de prohibición de venta relacionados con este problema. Los aceites y las carnes fueron las dos categorías más afectadas. En Colombia, Perú y Chile, los sistemas de trazabilidad cárnica son variables. Chile tiene uno de los sistemas de control sanitario más desarrollados de América Latina, y los casos de fraude documentados son relativamente menores. Colombia y Perú tienen sistemas más fragmentados, especialmente en el canal de distribución informal. Carnicerías de mercado, vendedores de carne a granel, donde la trazabilidad es prácticamente inexistente y el análisis de composición no existe como práctica rutinaria. Hay un elemento que hace que el problema sea especialmente significativo en el contexto latinoamericano: el consumo de carne a granel. En España y en muchos países de la UE, la mayor parte de la carne molida que llega al consumidor viene en envase cerrado con etiqueta. En muchos mercados latinoamericanos, una parte importante de la carne molida se compra en carnicerías de mercado o de barrio, donde la carne se pica delante del cliente o directamente desde bandejas sin envase individual. En ese canal, la carne no tiene etiqueta, no tiene fecha de consumo preferente verificable y no tiene ningún sistema de trazabilidad que permita saber de qué animal vino, de qué instalación y si pasó algún tipo de control sanitario antes de llegar al mostrador. Esto no significa que toda la carne de carnicería de barrio sea fraudulenta. Significa que en ese canal no tienes ninguna información verificable sobre lo que estás comprando, más allá de la confianza que tengas en el comerciante concreto. Lo cual, para el propósito de este episodio, es exactamente el tipo de asimetría de información que crea las condiciones para el fraude. Y el incentivo económico en el mercado latinoamericano es especialmente agudo porque la carne vacuna de calidad es cara en relación con los salarios medianos en la mayoría de los países de la región. Cuando el precio de la carne de vacuno supera el umbral de asequibilidad de una parte significativa de la población, la demanda de carne molida barata, hamburguesas de bajo precio, carne picada a granel en mercados populares, crea un mercado donde el comprador quiere creer en el precio que ve y donde el vendedor tiene un margen enorme para sustituir sin ser detectado. ¿Qué herramientas tienes como consumidor en este escenario? La primera es el canal de compra. Los datos son consistentes en todos los mercados estudiados. El riesgo de mislabeling en carne molida es significativamente menor en grandes cadenas de supermercados que en distribuidores online, carnicerías sin certificación o carne a granel sin etiqueta. No porque las grandes cadenas sean perfectamente honestas. El escándalo del caballo de 2013 involucró precisamente a las grandes cadenas europeas, sino porque tienen sistemas de auditoría de proveedores más desarrollados, más exposición a escrutinio regulatorio y más que perder públicamente si se detecta un problema. En el estudio de Chapman University, la tasa de mislabeling en grandes superficies fue del 6%, frente al 35% en distribuidores online. La segunda es la lectura de etiqueta con atención a los ingredientes, no solo al nombre del producto. Si una hamburguesa dice 100% carne de vacuno, pero en la lista de ingredientes aparece proteína de soja, almidón de patata, agua o gluten de trigo, hay una contradicción entre la promesa del producto y su composición declarada. Si la lista de ingredientes incluye proteínas de origen vegetal, sin especificar, o simplemente especias y aromas sin detalle,
estás ante un producto con poca transparencia. En la UE, la normativa exige declarar todos los alérgenos en el etiquetado. En varios países de América Latina, los requisitos son similares, pero el cumplimiento y la verificación son más irregulares. La tercera es la regla del precio. Una hamburguesa de carne de vacuno de calidad tiene un coste de materia prima que no puede bajar de ciertos umbrales sin que algo cambie en la composición. Si el precio de la hamburguesa que estás comprando es significativamente inferior al que esperarías para la cantidad declarada de carne de vacuno, alguien en la cadena está asumiendo un margen que no existe en condiciones normales. La respuesta más probable es que la composición no es lo que declara la etiqueta. La cuarta, específica para la carne a granel, es la trazabilidad declarada del comercio. Una carnicería que trabaja con proveedores certificados, que puede decirte el nombre del matadero o el distribuidor del que viene su carne, que tiene etiquetas del proveedor disponibles si las pides. Tiene un nivel de trazabilidad básica que es mejor que ninguno. Una carnicería que no puede decirte de dónde viene su carne molida o que muela carne de distintas procedencias sin documentación es un punto de alto riesgo. La quinta herramienta, paradójica pero real, es cocinar en casa desde la pieza entera. Si compras una pieza de carne de vacuno entera y la picas tú mismo, o pides que te la piquen delante de ti desde esa pieza en el momento de compra, tienes un nivel de certeza sobre la composición que ningún producto envasado puede ofrecerte. No es siempre práctico, no es siempre económico, pero es la única manera de eliminar completamente el riesgo de sustitución. Y la sexta, que es la más importante y la más honesta. En el caso de la carne molida envasada industrialmente, la única verificación definitiva es el análisis de ADN, que ningún consumidor tiene acceso directo. Lo cual significa que, a diferencia del parmesano donde puedes verificar el sello DOP, o del salmón donde puedes consultar la estacionalidad, en la carne molida tu exposición al riesgo depende en última instancia de la calidad del sistema de vigilancia regulatoria del país donde compras. Y eso, como hemos visto, es variable. El fraude en la carne molida es el caso que más claramente ilustra la naturaleza sistémica del fraude alimentario moderno. No es un problema de carniceros deshonestos. Es el resultado predecible de un sistema de producción alimentaria que ha sacrificado la trazabilidad en favor de la eficiencia y el precio. Cuando una hamburguesa puede viajar desde un matadero en Rumanía, pasar por un procesador en Polonia, un distribuidor en los Países Bajos, un mezclador en el Reino Unido y un envasador en Irlanda antes de llegar al supermercado, la cadena de responsabilidad se distribuye de tal forma que es prácticamente imposible localizar dónde ocurrió exactamente el fraude. Y esa imposibilidad es un activo para quien quiere hacerlo. La carne ocupa el cuarto puesto en el ranking global de alimentos adulterados, según el análisis de 15.000 registros. Pero si se miran solo los países con sistemas de vigilancia más débiles, los llamados países de ingresos medios y bajos, en la taxonomía de la FAO, que incluyen la mayoría de América Latina, la carne probablemente escala mucho más arriba en esa lista, porque la proporción del fraude que se detecta depende directamente de la calidad del sistema de detección, y no de la cantidad de fraude que existe. En otras palabras, los mercados donde el fraude parece menor pueden ser, en parte, mercados donde el sistema de detección es peor. La respuesta al escándalo europeo de 2013 demuestra que cuando hay voluntad regulatoria y recursos para la vigilancia, el problema se puede reducir sustancialmente. Las tasas de fraude en la UE bajaron después de Horsegate.
Los sistemas de certificación mejoraron. La conciencia de la industria sobre el riesgo reputacional aumentó. No se eliminó el fraude. La operación de octubre de 2025 en España lo demuestra, pero se redujo. Lo que ocurrió en Europa en 2013 no fue una catástrofe única. Fue la versión visible de algo que ocurre de forma continua y en menor escala en todos los mercados. Y la visibilidad llegó, como siempre, no gracias a los sistemas de vigilancia rutinaria, sino gracias a un análisis que alguien decidió hacer un día en Irlanda y que resultó en algo inesperado. La pregunta que vale la pena hacerse no es ¿cuándo fue el último gran escándalo de fraude en carne en mi país? La pregunta es ¿con qué frecuencia se hacen análisis de ADN rutinarios en la carne molida que se vende en mi país? La respuesta a esa segunda pregunta determina si el fraude se detecta o simplemente no se ve. Hay algo que todos los episodios de Desmontando la Despensa tienen en común. El problema no empieza en el producto, empieza en el sistema. El parmesano sin parmesano lo producen fábricas que existen desde hace décadas. Los huevos con precio fijado los producen empresas que llevan años coordinando sus márgenes. El salmón salvaje que no es salvaje lleva generaciones llegando al mostrador. Y la hamburguesa que no es 100%, lo que dice lleva 12 años desde el escándalo más grande de la historia de la carne en Europa. Y la respuesta que le damos es comprar en grandes superficies y esperar que alguien en la cadena haya hecho el análisis que nadie le exige hacer. No porque seamos ingenuos, sino porque no tenemos alternativa real dentro del sistema de información disponible para el consumidor final. Lo que sí tienes es esto: el conocimiento de cómo funciona el sistema. Que la carne molida barata, a precio de imposible, tiene que estar hecha de algo que no es carne de vacuno de calidad. Que los alérgenos no declarados en la etiqueta no son solo un problema legal, sino un riesgo de salud concreto. Que la trazabilidad del canal de compra importa más de lo que parece. Y que cuando no puedas verificar nada de esto, al menos sepas lo que estás asumiendo. Si este episodio te ha resultado útil, compártelo. Suscríbete si quieres seguir desmontando lo que hay dentro de los productos que llenan tu nevera.